Hacerles una introducción o una explicación un poco más amplia de lo que viene a ser la psicología cognitiva y un poco cómo ha tenido que evolucionar. Lo más importante es definir lo que es la psicología cognitiva. La psicología cognitiva pues se refiere al estudio de cómo la gente percibe, cómo la gente aprende, cómo la gente piensa acerca de la información. Un psicología puede estudiar desde la manera en que las personas aprenden hasta la manera en que las personas olvidan. También es una parte importante de cómo olvidan algunos hechos, cómo adquieren un lenguaje, etcétera. Por tal motivo, es muy importante pensar que la psicología cognitiva pues básicamente abarca todas las áreas donde hay un proceso de pensamiento de las personas. La psicología cognitiva es el área de la psicología o el área de la psicología que nos permite estudiar cómo pensamos. La psicología educativa, muy bien, la psicología cognitiva actualmente ha evolucionado a un grado tal que nos ha llevado a comprender procesos mucho más complejos en los procesos de pensamiento. No solo, por ejemplo, la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo, sino también la psicología cognitiva nos está ayudando a comprender cómo pensamos acerca de lo que pensamos. Es decir, ya no solo el proceso de pensamiento, sino cómo podemos llegar a pensar y a modificar esos pensamientos para que esto sea de otra manera. La psicología cognitiva ha tenido que pasar, como todas las áreas del conocimiento, por tres estados que se llaman los estados dialécticos o lo que se llama la dialéctica. Esto es muy simple y esto les va a ayudar mucho no solo en psicología cognitiva, sino les va a ayudar a comprender otras áreas de la psicología. Por ejemplo, la dialéctica nos dice que primero una tesis es propuesta. Es decir, en psicología cognitiva es tratar de decir cómo es un proceso en particular de pensamiento, de memoria, etcétera. Luego, obviamente, históricamente surgen antítesis que dicen, oye, no, pero puede ser también de otra manera, ¿no? Y siempre sucede o debe suceder para que realmente haya una revolución del conocimiento, como en su caso lo fue la psicología cognitiva, una síntesis que integre los puntos de vista. Es decir, ustedes tienen razón, ustedes también tienen razón, y en esto nadie tiene la razón. Por lo tanto, bajo estas circunstancias o bajo estos lineamientos es que podemos comprender cómo piensan las personas. Eso ha sido posible a través de diferentes aspectos. El primero de ellos son los antecedentes que vienen a ser los antecedentes de la psicología cognitiva, tienen que ver con la filosofía y con la fisiología. La filosofía obviamente, la fisiología obviamente ha tenido que tratar de entender cómo estamos estructurados y cuáles son las funciones de nuestro cerebro. Y la filosofía previamente ha tenido que tratar de ver desde qué enfoque del pensamiento vamos a analizar los procesos cognitivos. Es decir, al final tiene que haber una unión de ambas, de la fisiología y la filosofía, para que surja el área, la ciencia, en particular la ciencia de la psicología. Y esto mismo ha pasado con la psicología cognitiva, que es una parte de la psicología en general. Bueno, lo primero que sucede que hay que comprender desde el aspecto filosófico, es que existió el racionalismo, el estructuralismo, el funcionalismo, el pragmatismo. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? El racionalismo, para que ustedes tengan como mayor claridad, esto es parte de la psicología y obviamente es parte de la psicología cognitiva. Vamos a darnos cuenta que precisamente la psicología cognitiva no es una corriente como tal. La psicología cognitiva abarca un montón de aspectos de la psicología en donde queramos analizar el pensamiento y considerar ciertas cosas como la biología, la estructura del cerebro, las funciones del cerebro, etc. Muy bien, luego vamos a ver ya en los antecedentes psicológicos vamos a ver el estructuralismo. Es decir, el estructuralismo como antecedente filosófico lo que nos dice es que vamos a tratar de ver cuáles son los componentes que constituyen, pues, por ejemplo, el cerebro, el sistema nervioso central, etcétera, en procesos muy particulares como son los afectos o las emociones, como es la atención, como es la memoria, como es la sensación, etcétera. Por su parte tenemos otro antecedente psicológico que es el estructuralismo. El estructuralismo nos dice que hay que deconstruir los procesos mentales en sus componentes más elementales. Es decir, no solo basta con ver la función,
cerebral o la función de estos procesos, sino que hay que analizar cada uno de ellos, es decir, para qué sirven, es decir, o cuál es su función, o cómo funcionan principalmente, ¿no? Y cómo todos estos elementos, todos estos componentes trabajan juntos. Por, entre los autores que vamos a ver muy importantes, y se lo tienen que saber sí o sí, es Wilhelm Wundt, ¿ok? Todos conocen a Wundt, ¿no? Y su laboratorio. Fue muy importante las aportaciones de Wundt. Wundt tenía la noción y creó las nociones de la introspección. Pero estas nociones de la introspección no son algo así muy ondeado, ¿no? Sino realmente es introspección, es poder observar conductas, es decir, él llama conductas a las conductas cerebrales, es decir, lo que hay aquí adentro puede ser observado si lo logramos sacar. Una técnica que actualmente se utiliza mucho en psicología cognitiva es el think aloud o pensar en voz alta. Esta técnica de pensar en voz alta hace referencia a que si yo estoy haciendo un proceso de aprendizaje, de memoria, etcétera, voy diciendo todo esto que voy pensando en este proceso para yo poder saber, por ejemplo, yo como experimentador, saber qué está sucediendo aquí, porque es muy complejo saber exactamente qué pasa aquí, ¿ok? Él tenía un follower, como ahora sería, que era Titchener, ¿ok? Si no me equivoco, de Estados Unidos. Y Titchener desarrolló mucho más esta idea. Luego vamos a ver, ya les había comentado el estructuralismo, y luego vamos a ver el funcionalismo. Un poco más claro, si el estructuralismo lo que buscaba era poder unir estas estructuras y sus funciones e ir comprendiendo cómo era. El funcionalismo si busca ya total y abiertamente entender qué hace la gente y por qué lo hace. No nada más cómo está constituido, cómo está conectado con ciertas funciones, cómo juntamos estas funciones, sino para qué le sirve a la gente. ¿Ok? Muy bien. También vamos a tener después otra corriente muy importante que es el pragmatismo. Es decir que el conocimiento es validado de acuerdo a su uso. El pragmatismo ha formado parte muy importante de las corrientes educativas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de John Dewey, es decir, lo que yo conozco, lo que yo tengo, lo que está en mi cabeza, eh, tiene valor en función de que me sirva para algo. Es decir, no es solo que entra una información y se queda, sino que me debe servir para algo, y ese algo debe ser muy claro. Ustedes, por ejemplo, cuando se aprenden de este curso, se aprenden de psicología cognitiva, lo que va a pasar es que en algún momento tendremos que ir asociando para qué les sirven estos conceptos de psicología cognitiva más allá de para pasar el examen o para cualquier otra cosa. Realmente para comprender tanto cosas de su profesión como conocer cosas de su vida diaria. Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Bien. Muy bien, entonces nuevamente tenemos un montón de aproximaciones, tenemos estructuralismo, funcionalismo, pragmatismo, etcétera. Pues obviamente todas estas aproximaciones tienen sus pros y sus contras. Y así se va creando el conocimiento en psicología, y particularmente aquí en psicología cognitiva. Tiene que llegar un momento en que todos estos conocimientos se integren. Y aquí es donde surge el asociacionismo. ¿Ok? El asociacionismo examina cómo los elementos en la mente se asocian, tomando varios de los conceptos que ya vimos anteriormente. Pero principalmente hay tres conceptos que maneja el asociacionismo. El primero es la contigüidad, el segundo es la similitud, el tercero es el contraste. ¿Ok? La contigüidad es la asociación de cosas que tienden a ocurrir al mismo tiempo. ¿Ok? Y en los procesos mentales, pues por ejemplo, cuando ustedes están poniendo atención, a su vez está habiendo otro proceso paralelo. ¿Cuál sería otro proceso paralelo a la atención? Pues no sé, podría ser a la misma vez está un proceso de escucha y un proceso de asimilar esto que se escucha, pero a la vez también uno... Eh, la contigüidad nos habla
de asociar cosas que pasan o que suelen a suceder al mismo tiempo, ¿no? Cuando nuestros procesos mentales no ocurre uno y luego pasa otro, no, no es como que pongo atención en una cosa y hasta que acabo de poner atención ya la estoy pasando a la memoria a corto plazo y no, la verdad es que estoy poniendo atención a una cosa, está un proceso de asimilación, de pasarlo a la memoria a corto plazo, pero seguramente ya estoy también poniendo atención a otra. Muy bien, no sé si les ha pasado que están estudiando y a la vez están escuchando música. Entonces son dos procesos contiguos. La similaridad o la similitud es una asociación entre cosas que son similares por sus características o sus propiedades. El cerebro va captando cosas que les da, las va interpretando como cosas símiles, ¿ok? O parecidas. ¿Para qué? Para poder tratarlas con un proceso, para poder ahorrar recursos y poder dar una solución. Segundo, el contraste es asociar cosas que parecieran diferentes, ¿no? Es decir, un contraste muy básico es diferenciar entre calor y frío, luz y oscuridad. Es decir, nuestro cerebro está trabajando con esto de acuerdo a la asociación misma. Aquí vamos a empezar a encontrar o vamos a empezar a notar a un autor que se llama Hermann Ebbinghaus, la campana de Ebbinghaus, que habla sobre la curva de olvido, por ejemplo. Lo van a estar por ahí, si quieren chequenlo en el texto o chequenlo por ahí, y es muy interesante su trabajo y ha sido muy importante para todos los estudios de olvido, todos los estudios de memoria incluso, ¿ok? Él estudia mucho como la importancia de o cómo la repetición de un material puede o no ayudar a lograr el conocimiento. Muy bien. Luego vamos a tener aquí a Thorndike, a Edward Thorndike. Thorndike fue fundamental a finales de esto del asociacionismo, fue muy fundamental porque él desarrolló el concepto de la recompensa. La recompensa para Thorndike era muy importante porque en base a que nosotros teníamos recompensa tendíamos a repetir alguna conducta y esta va a ser un puente que nos va a llevar a algo que ustedes conocen muy bien, que es el conductismo, ¿okay? El conductismo por su parte se enfoca en la relación observable entre conductas y entre ambiente, conductas y ambiente. Al menos así se concibió totalmente en un principio, y ustedes aquí recordarán muy bien a Iván Pavlov. Iván Pavlov estudió obviamente el condicionamiento con el perro, no sé si se acuerdan, con la salivación. Y aquí es donde surge lo que es el condicionamiento clásico, es decir, hay un estímulo y una respuesta. Después, obviamente, aquí también vamos a encontrar a Watson y vamos a encontrar a Skinner. Skinner particularmente lo que decía era, se le consideró un conductista radical que creía que todas las formas de conducta humana, no solo los procesos de aprendizaje, como se había desarrollado principalmente anteriormente, que no solo los procesos de aprendizaje podrían ser aprendidos a través de este estímulo-respuesta. Y aquí es donde vamos a encontrar el condicionamiento operante, ¿no? Entonces vamos a encontrar lo que son las recompensas, pero también vamos a encontrar los castigos y la presencia de o ausencia de reforzadores o recompensas o castigos, ¿ok? Muy bien. Pero pues obviamente los seres humanos no funcionamos así. Bueno, espero creer eso. Entonces empieza a haber muchas críticas después del conductismo, y aquí es donde viene una crítica muy importante de alguien que se considera uno de los psicólogos cognitivos más importantes. Creo que todavía está vivo, no estoy seguro, pero ha ganado muchos premios. Todavía en el 2002 por ahí recibió, no, en el 2000, hace como 3 años recibió un premio de la Asociación Americana de Educación, no, de la Asociación Americana de Psicología, que es Bandura. Bandura va a ser una persona o un personaje bien importante en la psicología cognitiva, porque lo vamos a ver más adelante, pero hay una crítica que él hace y obviamente y después se retoma, que dice Bandura, no necesariamente todo es en base a estímulos y respuestas, sino que también hay componentes sociales que repercuten en la manera en la que aprendemos, por ejemplo. Se enfocaba mucho en el aprendizaje. Entonces, el resultado
más allá de estos de estímulos y respuestas. Él no rechazaba totalmente de que existían, sino que decía que había otros componentes sociales que también podrían fungir como estos componentes de estímulo-respuesta y que podrían ayudar a fortalecer o a que se creara el aprendizaje. ¿Okay? Y él decía que precisamente había procesos cognitivos más complejos que nos iban a permitir comprender por qué teníamos una conducta dada. Ahora viene acá, después de esta crítica, pues obviamente empieza a haber otras críticas. Viene acá, la Gestalt se basaba mucho en las cuestiones de la percepción o del fenómeno de la percepción y que era necesario comprender una conducta analizando todos sus componentes, pero la Gestalt como corriente psicológica tenía una base fisiológica muy importante y tomaba mucho en cuenta la premisa que ustedes conocen, que el todo es más que la suma de sus partes. Esto quiere decir que para poder percibir, por ejemplo, algo tan sencillo como una flor, tendríamos que tomar en cuenta toda la experiencia de observar la flor. No sé si alguno de ustedes pinta, no sé si alguno de ustedes tiene ha aprendido a pintar o suele pintar. Igual en la música, etcétera, lo pueden entender. Por ejemplo, uno puede decir, ¿de qué color es una planta? Pueden decir, la planta es verde. Muy bien. Aquella persona que ha pintado una planta se da cuenta que sí puede ser verde, pero puede haber muchos verdes. Y también puede ser de otros colores incluso que no son verdes, como unos tonos café, unos tonos amarillos. Eso es precisamente lo que decía la Gestalt. Desde aquí ya vamos a llegar a lo que es por ahí de los 50 se da la revolución cognitiva, que toma también muchos elementos de aquí, pero va más allá. Es decir, la psicología cognitiva lo que trata de decir es que sí hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para comprender cómo piensan las personas, cómo aprenden, cómo olvidan, etcétera, cómo son sus procesos de pensamiento. Pero no rechaza ninguna de estas, solo toma lo mejor de cada una de estas y así es como ha evolucionado y así es como evoluciona la ciencia y lo que nos permite ver posteriormente el futuro de la psicología cognitiva es que los procesos de pensamiento son tan complejos que cada vez tenemos que crear mejores o mecanismos más complejos para entenderlo. Y incluso un ejemplo de ello es la inteligencia artificial.